Buenas tardes. La presentación que voy a hacer tiene como fundamento tratar de explicar la función del entrepreneur en el mercado y sobre todo en la sociedad y la colaboración que traen los emprendedores cada vez que actúan en la sociedad, los riesgos que toman, la percepción que hay de ellos, el impacto que tienen. Y para eso primero los voy a situar un poco en el contexto histórico de cómo fue la evolución, especialmente a partir de 1800 en adelante, y luego tratar de agarrar un par de ejemplos y ver cómo funciona la propuesta teórica de Schumpeter con algunos de estos emprendedores, ¿no? Entonces, el primer punto que siempre me gusta señalar es que, por lo general, yo como profesor de historia económica veo que cuando se analiza la participación de distintos personajes en la historia o posiciones que se ocupan en lugares destacados de la historia, se menciona, bueno, quiénes son los que promueven el progreso en la sociedad, y por lo general vienen los reyes, emperadores, presidentes. Luego se habla de filósofos, intelectuales, científicos, militares, líderes religiosos, líderes sociales, artistas, últimamente aparecen muy mencionados, ¿no? Pero nada se dice de los emprendedores. ¿Qué pasa con los emprendedores? Cuando se habla de los empresarios, ¿qué se dice, no? Por lo general, todas estas connotaciones negativas. Solo piensan en ellos, se enriquecen a costa de los demás, solo se preocupan por maximizar los ingresos de la empresa y los accionistas, se aprovechan de los empleados, los proveedores, los consumidores, y ahora también se menciona cada vez más esto de contaminan el medio ambiente, ¿sí? Ahora, si analizamos la evolución que hubo durante estos últimos 200 años, esta información la saqué principalmente del libro de McCloskey, el ingreso, como ven, el ingreso per cápita ha crecido extraordinariamente, sobre todo en los países desarrollados, donde se produjo la revolución industrial y donde se dio la explosión del sistema capitalista, ¿no? Vean ahí, no voy a estar repitiendo todos estos datos, pero son más que ilustrativos de todo el cambio que se produjo en este periodo, ¿sí? Esto es algo que también McCloskey señala en su libro, ¿no? Esta proyección de lo que se llama el efecto del palo de hockey, y cómo durante casi 7000 años el promedio diario fue de unos $3, y a partir de 1800, con la incorporación de tecnología, la división del trabajo, el desarrollo de la revolución industrial, el consumo diario creció de 30 o más dólares diarios, ¿no? Llegar a algunas sociedades, a algunos países, a casi $200 diarios, sin dejar de tener en cuenta además que la población se duplicó de 1800 a 1900 y de 1900 al 2000 se triplicó, ¿sí? Entonces, esto no solamente tiene que ver con una mejora en la calidad, sino para muchas más personas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se logra todo esto? ¿Cuáles son los cambios que se dan ahí, ¿no? Y, digamos, no solamente se dieron estos cambios por acumular capital y dinero, sino también por ser más eficientes a la hora de utilizar todo esto, ¿sí? Y acá se producen algunos cambios en los cuales los emprendedores están muy metidos, y sobre todo en los que también ponen en riesgo actividades de otras personas, y que quizás sirven para explicar de alguna manera el rechazo que muchas veces reciben, ¿no? Las nuevas ideas, como puse acá, lo que resalto es lo que más a mí por lo menos me llama la atención siempre. Las nuevas ideas perjudican a la gente que se gana la vida haciendo las cosas de una manera tradicional. Entonces, esto implica un cambio terrible. Acá hay el ejemplo de la máquina a vapor, de la utilización del ferrocarril, la electricidad, y viniendo más a nuestro tiempo, los supermercados, el teléfono, etcétera, ¿no? Ahora, estos cambios que por lo general perjudican momentáneamente, temporalmente, a los que venían haciendo las cosas de una determinada manera, siempre beneficia a la gente de menos recursos, ¿no? Porque de alguna manera la justificación del sistema
es que el objetivo principal es producir para los que menos tienen, es producir para las masas, ¿no? De alguna manera la justificación, muchas veces nos preguntan, ¿no?, la justificación ética del capitalismo, etcétera, y está en que produce mayor cantidad de bienes para la gente que menos tiene. Si bien muchas veces puede ser que los primeros en acceder a estos bienes, como vamos a ver luego, son las personas de mayor poder adquisitivo, aún así estos están jugando un rol muy importante, porque son de alguna manera el conejillo de Indias que están probando a ver qué tecnologías va, qué adelantos van o no. Y una vez que estos funcionan, se empiezan a producir de manera masiva, ¿sí? Entonces, ¿quién es el motor de todo este cambio? Es el emprendedor, ¿no? El emprendedor que introduce nuevas formas de producir, nuevas formas de transportarnos, nuevos bienes, a nuevos mercados, se abren a nuevos mercados, muchas veces crean nuevos mercados, ¿sí? Y nuevas formas de organización administrativa. No solamente muchas veces uno se queda con un desarrollo tecnológico, pero sí también ven la manera de mejorar la forma de administrar un negocio, ¿no? Y esa transformación la llevan a otros negocios que luego se benefician de la misma, ¿no? Un caso muy conocido es el caso del desarrollo de la administración moderna por parte de los ferrocarriles. El ferrocarril no solamente tiene un impacto extraordinario en el costo del transporte, en la velocidad del transporte, sino que además el desarrollo de este tipo de empresas sirvió para mejorar la administración interna. Todas las cosas que se pusieron en marcha ahí, luego otros negocios los han copiado y los han llevado a la práctica, ¿no? Entonces, acá entra un poco la idea de tomar a Schumpeter con un par de conceptos, no voy a profundizar mucho, ¿no? Pero quizás el que todos conocemos de una vez es este de la destrucción creativa, ¿no? Es decir, esta idea del emprendedor que hace cosas que rompen con la tradición, que rompen con la forma de hacer las cosas. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, primero compitiendo en el mercado, ¿no? Sobre todo yo señalo siempre, y me olvidé esta vez, de rescatar esta situación de que siempre del emprendedor del que estoy hablando es el que compite en el mercado, no aquel que tiene un monopolio, un privilegio, sino compitiendo en el mercado. El otro es buscando oportunidades, ¿sí? Estar atento a nuevas oportunidades. Ahí de alguna manera está presente o subyacente el concepto de Kirchner del estado de alertness o el estado de alerta, estar atento, ¿sí? Luego algo que se estuvo hablando también a la mañana, en otros casos cuando hablaban más de temas económicos específicamente, que es tratar de ver qué es lo que quieren los consumidores, adivinar. Muchas veces es solamente una cuestión de suerte, nada más que, como dicen, a la suerte hay que ayudarla, y como dicen los jugadores de golf, cuanto más practico, más suerte tengo, ¿no? Y esto pasa también muchas veces en algunos casos que voy a mencionar, que es intentar hasta que eventualmente sale. Y esto implica arriesgar, ¿no? Arriesgar no solamente capital, arriesgar tiempo también, ¿no? Es un tiempo que uno va consumiendo, que podría estar haciendo otras cosas o que podría haber tomado otro camino, y obviamente también los recursos que utilizan los emprendedores, y acá también muchas veces hay un debate sobre si el emprendedor es el que arriesga el recurso o es el que solamente tiene la idea, y en muchos casos vemos que a veces es la misma persona, ¿no? Y el otro punto clave, que quizás invoque a todos estos anteriores, es salir de la zona de confort, ¿no? Difícilmente uno va a encontrar un emprendedor exitoso que haya hecho las cosas de la manera que se venían haciendo, ¿no? Es decir, es precisamente esto, salir de la zona de confort, arriesgar, buscar nuevos caminos, y vamos a ver luego todo lo que ello implica, porque no es algo sencillo. Por lo general nosotros lo que tenemos es la foto final, ¿no? del exitoso. Los que fracasaron casi nunca se conocen, ¿no? Y nosotros vemos al exitoso multimillonario con su barco, con su casa, con su avión privado, etcétera. Todos queremos ser ese, ¿no? Eventualmente, o tener lo que tiene ese, ¿sí?
Y el otro punto, y ahí ahora menciono algunos ejemplos a continuación, es que además estos emprendedores que se destacan en una actividad terminan impulsando a otros emprendedores que ya están en el negocio o que todavía ni se habían imaginado una oportunidad de desarrollo, ¿no? Entonces, acá podemos ver el caso de, este es Andrew Carnegie, un emprendedor que se desarrolla en Estados Unidos, pero que llega desde Escocia a mediados del siglo XIX, con su familia. O sea, en realidad, este es un caso muy interesante, porque su padre era un artesano de los tejidos en Escocia, no sé si precisamente en Escocia, o si ya estaban en Inglaterra, y la revolución industrial lo dejó sin trabajo. Y el hombre se deprimió, no quiso trabajar más, etcétera. La madre o la esposa de él agarró a los dos hijos y dijo: nos vamos a Estados Unidos, acá no podemos estar más. Y este joven llegó a trabajar a Estados Unidos, bueno, la historia de muchos de estos, primero haciendo trabajos menores, pero el punto más saliente es, se convierte en el magnate del acero. Estados Unidos revoluciona la producción de acero, es una historia muy interesante, pero que no les voy a contar, y desarrolla esta actividad de manera extraordinaria, ¿no? Y otro, quizás más conocido, que es Rockefeller, ¿no? Un caso similar, también de inicios muy humildes, y que se desarrolla precisamente en la industria del petróleo, ¿no? En 1865 se mete al petróleo, cuando el petróleo no era lo que es hoy, ¿no? Porque siempre uno piensa, claro, se metió al petróleo, ahí había negocio seguro. No, no había absolutamente nada seguro. Era un negocio muy inestable y que con mucho desperdicio, con mucha improductividad por la falta de conocimiento de cómo se hacía el negocio. Bueno, él finalmente tuvo éxito y se convirtió en un magnate también de esta parte de la industria. Y si vemos estos dos, el magnate del acero y el magnate del petróleo, también impulsan a otro, ¿no? Que es Henry Ford, que se va a convertir en un ícono de la industria del automóvil. Con acero barato y con petróleo, combustible barato, él tiene una idea revolucionaria en su tiempo: hacer automóviles para la gente pobre, ¿sí? Hacer automóviles para gente que no tenía recursos, ¿no? Y por eso está ahí la historia. Algunos, yo tengo registrada que él inició 3 empresas, 3 emprendimientos. Los 2 primeros fracasaron rotundamente y recién el tercero le funcionó. Otros en el medio ponen alguno más. Pero básicamente la idea revolucionaria fue autos para el pueblo, ¿no? Que no lo escuchen algunos. Bueno, algunos tenemos un plan Procrear ahora que trata de ir en ese sentido. Nada más que ellos lo enfocan de otra manera. Y no voy a seguir ahí porque si no me disparo a cualquier lado, ¿no? Bueno, y Henry Ford, gracias a esto, bueno, cambia la historia de Estados Unidos y la historia de la humanidad. El hombre se hace independiente, puede ir a cualquier lado. Por eso uno cuando va a Estados Unidos ve que todo el mundo tiene su automóvil, van para un lado, van para el otro, son independientes. Y a nosotros a veces, que sobre todo que los que vivimos en Buenos Aires, nos sorprende decir: va a un pueblo, no hay taxi, no hay colectivo, ¿cómo hacen? Y ellos deben venir a decir: ¿cómo hacen acá? Que tienen estas cosas que nunca funcionan. Bueno, los norteamericanos empezaron a moverse para todos lados y abrieron negocios para otros, ¿no? Este es un caso que después vuelve otra vez, que es el caso de la Coca-Cola, ¿sí? Este es Robert Woodruff, ¿no? Luego voy a volver sobre él, pero él ve una cuestión que es, bueno, los norteamericanos están moviéndose para todos lados ya en los años 20. Mi bebida tiene que estar en todos lados, ¿no? Que tengan acceso a la misma. Vi una posibilidad, en algún lado él dice: vamos a tomar las rutas, ¿no? Presencia en todos lados. Bueno, y ahí desarrolla toda una campaña de marketing y de expendio, ¿no? Esa precisamente es la máquina expendedora de bebidas que decía: esta máquina cumple varias funciones, ¿no? Es el vendedor, es el depósito, es la publicidad. Cualquiera aún así ve y sabe que ese color es Coca-Cola, ¿no? Y es el mozo, porque me la sirve, y es el cajero, porque me cobra. Todo eso hacía estas máquinas que se desarrollan más en la década del 30. Pero otro caso parecido, ya más cercano a nuestra época, es Ray Kroc, ¿no? Que ve exactamente lo mismo, que dice: este es un negocio buenísimo que tienen los hermanos McDonald's y que no ven el potencial.
y se podría replicar en todo Estados Unidos. Y ahí tiene una lucha con los hermanos al principio, hasta que finalmente desarrolla su modelo de negocios fuerte en los años 60. ¿Sí? Entonces todo esto se van potenciando. Y otro más que tenía acá, que es también Sam Walton, algo parecido, ¿no? Es decir, gente viviendo en zonas rurales que tendrían la posibilidad de manejar hasta 15, 20 kilómetros desde su casa y acercarse a una tienda a comprar. ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos, todo esto viene potenciado por estos dos primeros y podríamos poner otros tantos, ¿no? Y otros que van generando, es decir, no solamente se mueren en lo que ellos crean, sino que potencian a otros entusiasmados en este sistema, ¿no? Y relacionado con esto, Schumpeter habla de emprendedores creativos y emprendedores adaptativos. Quizás últimamente la gente se concentra mucho en los que crean, ¿no? En los creativos. El emprendedor creativo es el que genera nuevas condiciones para el mercado, ¿no? Una propuesta impredecible, algo que a nadie se le había ocurrido y aparece ahí, ¿no? Y entonces genera cambios en las condiciones de vida de las personas, cambios económicos, cambios sociales. Además está a hablar de lo que son hoy los teléfonos celulares y todas las comunicaciones relacionadas con los mismos, o bueno, las computadoras, que ahora parecen algo viejo, ¿no? Pero sí han sido así. Y el emprendedor adaptativo es aquel que toma algo que hicieron aquellos y que lo aplica en otros mercados o que le encuentra una vuelta. No es alguien que revolucionó las cosas desde cero, sino que de repente en el mercado en el que viven o lo adaptan a la población en la que están, ¿no? No es algo totalmente diferente, pero sí ayudan a difundir las nuevas ideas y los cambios introducidos por estos emprendedores creativos. Yo creo que son tan valiosos unos como otros, ¿no? Y eventualmente debe haber muchos menos de los creativos y muchos más de los adaptativos, ¿sí? Pero sin sacarle mérito a ninguno de ellos. Fíjense acá un par de ejemplos, ¿no? De creativo y adaptativo, y además muchas veces hasta pueden serlo al mismo tiempo en dos casos. Henry Ford fue creativo en cuanto a lo que dije recién, ¿no? El auto popular, la línea de montaje, ¿no? El desarrollo, porque además una vez que pensó la idea, y esto es algo que vamos a ver luego, una vez que pensó la idea, hay que llevarla a la práctica, ¿no? El emprendedor es el que la lleva a la práctica. Muchos tienen ideas geniales y después se mueren ahí, ¿sí? O porque evidentemente en ese momento todavía no son viables, o porque no tienen la inteligencia o el conocimiento, etcétera. Pero acá tenemos tres casos, ¿no? Otro fue el de, mucho no se menciona y es un caso muy interesante. Alguien hablaba hoy también de salario, de cómo aumentar los salarios, etcétera, y la productividad. Henry Ford se dio cuenta que para que su negocio realmente funcionara, tenía que terminar con la rotación de personal. Tenía más o menos en 1910, por el trabajo tan duro que desarrollaban sus empresas, de cada 100 empleados que necesitaba, contrataban 900. Y solamente me quedan 5 minutos. Mi productividad está siendo muy baja. Yo pensé que iba a terminar mucho antes. Bueno, ahí entonces tienen. Entonces, a él se le ocurrió esto, decir, alguien vino y le dijo, si queremos mejorar nuestra productividad, no podemos estar rotando tanto el personal. Bueno, ¿y cuál es la solución? Duplíquele el salario. No como hacemos ahora acá, ¿no? Que te aumentan el salario así, papel pintado, pero el salario real. Se duplica el salario. Y bájele 1 hora la jornada de trabajo. Y entonces puede tener 3 turnos completos todo el día. De 9 a 8 horas y $5. Y en esto, por ejemplo, este personaje que es muchísimo menos conocido, pero casi tan importante como él, es Alfred Sloan, ¿no? Un poco el que revolucionó General Motors a partir de los años 20, ¿no? General Motors fue creada por un genio que se llamaba Bill Durant, pero que era muy indisciplinado y creaba negocios y los fundía, creaba negocios y los fundía, y terminó él fundiéndose. Lo echaron de General Motors, que él había creado, volvió en 1914 porque había tenido éxito con un creador de automóviles, Maurice Chevrolet, el creador del Chevrolet, que también
murió totalmente en la ruina. Bueno, finalmente llegó Alfred Sloan, que tomó de Ford el sistema ahí fue adaptativo, impuso el sistema en las plantas de General Motors, pero fue creativo en el management, ¿no? Creó el sistema multidivisional, promovió el marketing dentro de la empresa. Henry Ford no creía para nada en el marketing, ¿no? Él decía, este es el auto y así tiene que ser. Y le fue muy bien, porque llegó a tener más del 50% del mercado. Y me apuro porque bueno, ahí tienen las distintas marcas que desarrolló. Entonces, 2 o 3 cuestiones rápido, ¿no? Bueno, las funciones del emprendedor, ¿sí? Ya las vimos principalmente, pero luego aparecen acá la del inventor, ¿no? Muchas veces se confunde uno con otro. Mire, James Watt era el inventor, era el genio tecnológico, pero no sabía vender su idea, ¿no? La máquina a vapor la supo vender Matthew Boulton, que era un hombre de negocios. James Watt había tenido una sociedad antes con un tal Reebok y había fracasado rotundamente. Muchas veces ser un inventor no significa que le va a poder sacar el mayor provecho. El inventor de la Coca-Cola fue John Pemberton, ¿no? Un farmacéutico. Pero el que la pudo llevar al gran público fue Robert Woodruff, que el padre que pensaba que era un vago, un inútil, más o menos, ¿no? Abandonó la universidad y le dio una última oportunidad de trabajar con él en la Coca-Cola, que había comprado con otros socios. Y ahí encontró su lugar, ¿no? Bueno, y finalmente, 2 cosas para mencionar. Es que los emprendedores por lo general tienen siempre obstáculos, siempre se están enfrentando al rechazo de los que están acostumbrados a las cosas de una manera, ¿no? El emprendedor es el que rompe con los esquemas, rompe con el sistema. Este es un caso buenísimo, ¿no? De una nieta de esclavos libertos que vio que las mujeres negras iban siempre a la peluquería a pedir que le alisen el cabello, en 1900, ¿no? Y ella estaba ahí en esa cuestión y desarrolló su propio negocio y contra la corriente, ¿no? Porque obviamente como una negra iba a ser empresaria en 1900. Y lo mismo el propio, a veces tipos que son súper exitosos. Walt Disney, cuando quiso desarrollar los parques temáticos, tuvo que buscarse nuevos socios, porque los socios que tenía hasta ese momento no querían invertir un peso en esa locura, ¿no? Él luego en su biografía dijo, ellos no podían ver lo que yo tenía en mente. Bueno, ¿quiénes son los que ganan? Más o menos todo el mundo, de los que estamos acá, creo que lo saben, ¿no? ¿Quiénes son los grandes ganadores con todos estos cambios? Y por último, y lo voy a dejar acá, sigue esto, pero no quiero abusar. Gracias a todos estos emprendedores, con sus errores, con sus virtudes, con sus intentos, tenemos todas estas cosas. A ningún rey, a ningún filósofo, a ningún presidente, a ningún artista se le ocurrió nada de todo esto. Esto es producto de emprendedores, medicinas, transportes, comunicaciones, aún entretenimiento, porque muchas veces los artistas que son tan anticapitalistas, menos a la hora de cobrar el cheque, dependen de un productor que arriesga el dinero, ¿no? Que les paga meses de ensayos previos o que les paga los instrumentos, lo que fuere, o las pinturas. Miguel Ángel no pintaba gratis, Botticelli no pintaba gratis, ¿sí? Y hoy todo el mundo los admira y lo hacían por dinero, y lo mismo que hacen muchos de los que tenemos en la actualidad. Bueno, atrás siempre hay alguien ahí que está arriesgando, pero lamentablemente bueno, muchas gracias, Alejandro. Sin tiempo.